Muy buenos días, chicos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poquitito con la demostración de algunos teoremas que nos quedan pendientes en esta sección de triángulos, para pasar ahora sí a la segunda parte o a la siguiente unidad, que sería la relativo a las rectas paralelas, ¿sale? Entonces un poquito más adelante vamos a ver eso. El día de hoy vamos a continuar y vamos a concluir con esta sección y vamos a demostrar algunos teoremas muy importantes que tienen que ver con la desigualdad triangular o principalmente las desigualdades en el triángulo, ¿sale? Lo que vamos a demostrar en esta sección es principalmente aspectos que tienen que ver con la comparación de los lados, de las medidas de los lados de un triángulo y con las medidas de los ángulos de un triángulo, ¿sale? Entonces, eso es el plan del día de hoy, ese sería el objetivo de la sesión. Y pues vamos a poner manos a la obra, ¿sale? Entonces, déjenme compartirles mi pantalla para comenzar a demostrar algunos teoremas importantes y obviamente vamos a dejar algunos ejercicios para que ustedes resuelvan posteriormente, ¿sale? Entonces, ahí tenemos la, la la pantalla de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, en este caso vamos a empezar a definir algunas cosas que van a sernos útiles al momento de trabajar con esta sección de desigualdades en el triángulo. Lo primero que vamos a definir va a ser la desigualdad o qué significa una desigualdad entre segmentos, ¿sale? Entonces, déjenme copiarles la definición, espero que ustedes vayan tomando notas también, y vamos a decir que un segmento, obviamente estoy refiriendo a un segmento de recta, es menor que otro si las medidas, obviamente aquí vamos a poner atención en la medida de cada uno de ellos, o sea, de estos segmentos, se dan en la misma relación. Pues básicamente lo que estamos diciendo, chicos, es que para comparar dos segmentos, pues vamos a fijarnos en la comparación de las medidas de estos, ¿sale? En la misma relación. Obviamente, aquí para trabajar con dos segmentos, vamos a ponerlos así. Este es el segmento 1, que vamos a manejarlo como A, B, y vamos a definir otro segmento. Por ejemplo, este que está acá, el segmento de recta, vamos a hacerlo relativamente más grande para que tengamos ahí alguna comparación. Y vamos a decir entonces que el segmento AB, así como está, va a ser menor al segmento CD, si y solo si, y voy a utilizar una pequeña notación, la medida del segmento AB, esa M, me refiero a la medida, pues es menor a la medida del segmento CD. Pues obviamente esto es pues básicamente lo más importante en términos de que para comparar dos segmentos en geometría, pues hay que medir. ¿Sale? Entonces, eso me va a permitir hablar entonces de una desigualdad entre los segmentos. Obviamente aquí ya estoy comparando como una práctica importante dentro de esta sección, ¿sale? Ahora, vamos a definir otra cosita. Y esta tiene que ver con la propiedad de la tricotomía, ¿sale? Esta es la propiedad de la tricotomía. Si ustedes se acuerdan de la tricotomía, en cálculo, tricotomía, ustedes vieron en algún momento la tricotomía o la propiedad de la tricotomía para los números reales, en donde básicamente decían que si tengo dos números reales, solamente se va a cumplir una relación. O los dos números son iguales, o uno es mayor que el otro, o el otro es mayor que el otro, que el primero, ¿sale? Entonces ahí es exactamente lo mismo. Como estamos definiendo la desigualdad entre segmentos a partir de sus medidas, pues obviamente voy a decir que dados dos segmentos, por ejemplo, dados dos segmentos AB y CD, que pueden ser los anteriores, se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. De las siguientes relaciones. Y entonces puede ser que el segmento AB sea igual al segmento CD. Esta sería la primera relación que se puede cumplir. La segunda relación es que el segmento AB sea menor que el segmento CD. Y la tercera relación es que el segmento AB sea mayor al segmento CD. Ojo, al igual que en cálculo, estas comparaciones y estas medidas, obviamente, vamos a estar diciendo que, y algo muy importante que se me olvidaba comentar, voy a empezar a obviar esta palabra de medida, de manera que cuando yo ponga estos segmentos así comparados con un signo igual, estoy refiriéndome a que son iguales esos segmentos en función de que sus medidas son iguales, ¿sale?
¿Ok? Entonces voy a obviar medida de, para ya hacerlo un poquito más ágil el término de la notación. Entonces les decía que en este caso solamente se va a cumplir una y solo una. O sea, no es posible que un segmento sea a la vez más chico que uno y que otro y a la vez igual que él. Entonces eso no se puede. Al igual que las longitudes, al igual que los números reales. O sea, porque al final de cuentas estoy comparando números que tienen que ver con las medidas, ¿sale? Entonces, vamos a también hablar en este caso de desigualdades, pero en ángulos, desigualdad entre ángulos. Pues obviamente, pues es lo mismo, ¿no? O sea, sería como que una analogía muy similar a lo que hemos estado trabajando con segmentos. Vamos a decir que un ángulo, voy a usar esa notación, es menor que otro si sus medidas se dan en la misma relación. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que para comparar dos ángulos, pues voy a fijarme nuevamente en sus medidas. Vamos a dibujar dos ángulos, ¿vale, chavos? Entonces tengo aquí un ángulo primero, ahí está. A este ángulo vamos a llamarle A o B, por ejemplo, y este ángulo le voy a llamar el ángulo alfa. Y voy a dibujar otro ángulo que tenga una abertura un poco más pronunciada, no mucha. Esto vamos a llamarle A' o prima, B', y a este ángulo le voy a llamar beta. ¿Sale? Entonces ahí, pues por la forma en la que yo dibujé los ángulos, pues podríamos decir entonces que el ángulo alfa es más chiquito que el ángulo beta. ¿Sale? En función de que sí y solo sí la medida del ángulo alfa, aquí perdón por la anotación, medida del ángulo beta. Otra vez, más adelante, pues voy a obviar ahora la palabra medida para referirme a los ángulos y solamente los voy a comparar como si estuviera comparando los ángulos, pero sé implícitamente que estoy hablando de sus medidas. ¿Sale? Entonces también tengo para los ángulos, pues la propiedad de la tricotomía para ángulos. ¿Vale? Entonces esto también me va a servir. Entonces aquí vamos a decir básicamente que dados dos ángulos, se cumple una y solo una de las siguientes relaciones. De las siguientes relaciones. Si tengo dos ángulos, entonces voy a tener, por ejemplo, que en este caso el ángulo alfa es igual al ángulo beta en términos de su medida. Número 2, el ángulo alfa es mayor al ángulo beta. Y número 3, el ángulo alfa es menor al ángulo beta. Ahí está. Obviamente refiriéndome a sus medidas. Si se dan cuenta nuevamente, como al igual que en cálculo, pues vamos a estar utilizando ahora desigualdades. ¿Sale? Entonces es una cuestión sumamente importante que ustedes tienen que notar ahora en términos de lo que estamos haciendo. Y por eso tenemos aquí nuestra propiedad de la tricotomía. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar algunas relaciones, chicos, que serían muy interesantes para calcular y para reflexionar un poquitito sobre qué tiene que ver con estas medidas y para qué podría serme útil. Por ejemplo, yo tengo un triángulo, chicos. Si yo tengo un lado, yo básicamente puedo afirmar, por ejemplo, si yo tengo un lado, que cualquiera que sea su lado mayor, a ese lado se le tiene que oponer un ángulo más grande que los otros. Es una cuestión bastante interesante, si se dan cuenta, porque entonces estoy diciendo que un ángulo va a estar en función también de la medida del lado bajo el cual esté siendo opuesto, ¿sale? Es decir, si estoy comparando dos lados, implica entonces también una comparación entre los ángulos que son opuestos a estos lados, ¿sale? Entonces vamos a hacer un primer teorema. Teorema 1, vamos a demostrar una primera relación, ¿sale? Este teorema dice lo siguiente: en un triángulo, en un triángulo, en un triángulo, el ángulo exterior, ese es un primer teorema, el ángulo exterior es mayor, es mayor que cualquiera de los ángulos no adyacentes
a él. ¿Vale? Este es un primer teorema que vamos a demostrar. Entonces, vamos a dibujar, sin pérdida de generalidad, chicos, un triángulo cualquiera. Vamos a dibujarlo. Vamos a hacer un triángulo cualquiera. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Y vamos a prolongar uno de los lados. Voy a prolongar de manera general este lado. Y voy a llamar a estos lados A, B. Este es el lado B y este es el punto C. ¿Sale? Entonces, prolongué ese lado BC, chicos, para poner en este caso el ángulo exterior y voy a llamar que este es el ángulo exterior. Ahí está el ángulo exterior. Entonces, lo que me dice el teorema es que este ángulo exterior que acabo de dibujar, este de acá, este ángulo exterior, va a ser más grande que cualquiera de los dos no adyacentes a él. Entonces, este que está acá, este que estoy marcando, que ustedes están viendo, este sería adyacente al ángulo de aquí. Voy a llamarle a este alfa, ¿sale? Sale solamente para tener una referencia. Entonces, el ángulo alfa es adyacente con este. Por lo tanto, no a este se refiere, sino se refiere que el ángulo alfa tiene que ser más grande que este o que este. ¿Sale? Entonces, pues vamos a demostrar eso. Entonces, vamos a poner estos dos ángulos, vamos a marcarlos acá y vamos a llamarle ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Sale? Nada más para tener alguna referencia. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra demostración. Lo que tenemos por hipótesis, chicos, es que el ángulo alfa es un ángulo exterior del triángulo ABC. ¿Sale? Ahí tenemos esa parte de la hipótesis, porque fíjense qué es lo que me están diciendo, que yo tengo un ángulo exterior. Ahí está, en un triángulo, muy importante. Ahora, ¿qué debo de demostrar o cuál es la tesis o aquello que tengo que demostrar? Es que es mayor. Entonces, lo que implica esto que es mayor que cualquiera de los ángulos no adyacentes a él, entonces eso es lo que tendríamos que demostrar. Entonces tendríamos que demostrar que el ángulo alfa es más grande que el ángulo 1 y que el ángulo alfa es más grande que el ángulo 2. Ahí está. ¿Sale? Según las marcas que yo hice sobre nuestro triángulo general. ¿Sale? Entonces, pues vamos a demostrar eso, muchachos, o sea, no hay ningún problema. Ahora, el plan de la demostración, si se fijan, es que yo tengo un triángulo, un ángulo exterior. Entonces, recuerden que nosotros ya vimos un teorema sobre el ángulo exterior que de hecho se quedó para que ustedes demostraran. El teorema era uno de la última sesión y decía que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él en cualquier triángulo. Por lo tanto, si se fijan, de ahí me voy a agarrar, ¿sale? Entonces vamos a empezar nuestra demostración. En el número 1 vamos a poner nuestra hipótesis. Entonces esta es nuestra hipótesis, esto es la hipótesis, es lo dado, ¿no? Ese es el 1. Número 2, ¿qué vamos a decir? Que el ángulo alfa es exterior. Entonces, dado que el ángulo alfa es exterior, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo 1 más el ángulo 2. Y esto es por el teorema de la sección anterior y vamos a llamarle teorema del ángulo exterior, del ángulo externo. O si quieren podemos escribirlo todo. Todo ángulo externo a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Vamos a escribir todo eso. Es el teorema. ¿Vale? Ahora, obviamente lo estoy parafraseando, pero ese es el teorema que estoy utilizando para afirmar esto de aquí. ¿Vale? Esa es la afirmación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo la suma de dos números y esa suma me da como resultado algo, pues obviamente ahí se cumple entonces que cualquiera de los dos números que yo sumé, porque estoy hablando de las medidas de esos ángulos, pues necesariamente tiene que ser más chiquito que el resultado final. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, ahí podríamos utilizar un postulado que se llama que el todo siempre es más grande que la suma de sus partes. ¿Vale? El todo es igual a la suma de sus partes, pero además mayor a cada una de ellas. Repito, el todo es mayor que la suma de sus partes, pero mayor que cada una de ellas. Si se fijan aquí, yo no estoy haciendo una diferencia, chicos, estoy haciendo una suma. Estoy asumiendo que esos números, el ángulo 1, la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2, son números positivos.
¿Vale? Porque estoy hablando de ángulos y de la medida del ángulo. Entonces, pues básicamente aquí podríamos decir rápidamente que el ángulo alfa es mayor que el ángulo uno y que el ángulo alfa también es mayor que el ángulo 2. Y la justificación de eso es que el todo es igual a la suma de sus partes y mayor a cada una de ellas. Y por lo tanto, ya concluimos nuestra demostración, lo cual queríamos, lo cual debíamos demostrar. Ahí está. Entonces, básicamente lo que yo hice, si ustedes se fijan en el plan de la demostración, pues es utilizar un teorema anterior que me justifica una cierta afirmación que es la principal, que es la número 2. ¿Sale? Entonces, pues con eso ya pudiéramos tener este teoremita así ya demostrado. Bueno, chicos, ahora vamos a demostrar el teorema número 2. Teorema 2, vamos a ponerlo acá. Teorema 2. Teorema 2. El teorema 2 lo que va a decir es que ahí es lo que yo les mencionaba hace un momentito. Si yo tengo un triángulo, entonces puedo decir que al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Eso es algo como muy obvio si vemos cualquier triángulo, pero no es algo que sea definitivamente obvio, es decir, habría que demostrarlo. Entonces vamos a demostrar este teorema 2 que dice lo siguiente, en cualquier triángulo, ojo, estamos hablando en cualquier triángulo, no importa qué tipo sea, si dos lados son desiguales, entonces aquí estamos teniendo una comparación entre las medidas de dos lados de un triángulo, entonces al lado mayor se le opone el ángulo mayor. Vamos a ponerlo de otra manera. Se opone mayor ángulo mejor, para que se entienda. Mayor ángulo. O sea, si ustedes se fijan, pues básicamente estoy diciendo que si tengo un lado largo y un lado cortito, si yo considero un ángulo, pues obviamente este ángulo va a ser más grande que este ángulo. ¿Sale? Entonces, bueno, acá lo parece que sean iguales, pero vamos a dibujar un lado mucho más chiquito. Ahí está. Por ejemplo, así. Ahí está. Y esto es básicamente lo importante es que sea comparado con en un mismo triángulo. Por ejemplo, voy a dibujar otro triángulo. Fíjense, vamos a dibujar un triángulo así. Ahí está así. ¿Qué quiere decir este teorema? Pues que este ángulo que acabo de dibujar, el ángulo uno, pues va a ser más grande que este y este. ¿Por qué? Porque este lado, este que estoy seleccionando, este de aquí, pues es más grande que este y que este. Por lo tanto, este tiene que ser más grande que estos ángulos y que este ángulo. Es básicamente lo que dice el teorema. ¿Sale? Entonces vamos a demostrarlo, muchachos. Vamos a comenzar dibujando cualquier triángulo. Sale un triángulo general. Vamos a ver cómo me sale. Ahí está ya. Vamos a ver. Ahí. Ándale así. Vamos a dibujarlo más o menos. Ahí tengo el triángulo. ¿Sale? Entonces vamos a llamar a este triángulo A, B, C. ¿Sale? Entonces vamos otra vez a marcar nuestra hipótesis. Por hipótesis, tengo que en el triángulo ABC, y vamos a dar dos lados, ¿sale? Vamos a comparar dos lados. Si dos lados son desiguales, entonces necesito comparar dos lados. Entonces, como por la apariencia, perdón, ustedes se podrán dar cuenta que probablemente el lado AC, ajá, es más chiquito que el lado BC. O sea, por apariencia, ¿sale? Vamos a hacerlo así. Entonces, en el triángulo ABC, AC, la longitud del lado AC es más chiquita que la longitud del lado BC. ¿Sale? Estoy comparando. Entonces, este lado, voy a marcarlo acá, este lado es más grande que este de aquí. ¿Sale? Entonces, no lo comparo con AB porque parece que son iguales, entonces mejor así. Ahí sí parece que hay como una diferencia. Yo sé que al final de cuentas es el dibujo, pero lo importante es que podamos utilizar las relaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a demostrar? La tesis que yo quiero demostrar es que el ángulo A, voy a llamarlo así, el ángulo A es más grande que el ángulo B. Entonces estoy refiriéndome a este ángulo B y a este ángulo A, ¿sale?
¿Por qué? Porque el ángulo A se opone al lado más grande, o sea, ABC. Y el ángulo B se opone al lado, perdón, AC. Entonces, más grande el lado implica un ángulo opuesto más grande. ¿Vale? Cuando yo comparo. Bueno, entonces vamos a empezar con la demostración, chicos. Aquí en esta demostración vamos a utilizar un poquito más de vamos a hacer algo un poquito más complejo que nosotros que hemos resuelto. Vamos a hacer una construcción auxiliar. En geometría, yo puedo siempre construir algo que pueda serme útil para demostrar cosas, siempre y cuando considere las relaciones apropiadas y no esté haciendo cosas extrañas, por ejemplo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que yo voy a hacer es trazar un segmento dentro al interior del triángulo de manera que me permita hacer algo que después voy a utilizar, ¿sale? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el número uno siempre es la hipótesis, chicos, y esa es la hipótesis que siempre nos da, ¿sale? Eso sí, recuerden. Ahora, vamos a hacer en el número dos nuestra construcción, ¿sale? Entonces, el número dos, lo que vamos a construir es lo siguiente, vamos a ponerlo así, construcción, construcción. Vamos a ponerlo así, tracemos AD al lado BC por D, por el punto D, de tal manera que AD sea igual a BD, acá. Básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Voy a trazar por A, por este lado, por este ángulo, perdón, por este punto, mejor dicho, un segmento que me permita que cuando corte al lado BC va a ser el punto D. Esto es lo que dice. Fíjense que dice lo que acabo de decir. Tracemos AD. O sea, este es AD. Este es el punto D, opuesto al lado BC, pero de tal manera que AD, o sea, este lado de este triángulo, voy a borrar esta marca, ahí está, sea igual a esta. Es decir, AD sea igual a BD. O sea, quiere decir que este lado sea igual a este lado. Eso es por construcción. O sea, ¿por qué puedo hacer esto? Pues básicamente porque por dos puntos pasa una recta. Y esto voy a ponerlo también en una construcción auxiliar. Esta construcción auxiliar me va a permitir avanzar en mi demostración, ¿sale? Entonces, algo que quiero que se den cuenta ustedes es que cuando yo construí eso, o cuando yo tracé este segmento AD y de la forma en la cual lo construyo, ¿sale? Pues fíjense que como AD es igual a DB, entonces el triángulo ABD es isósceles. Y es isósceles porque AD es igual a BD, ¿sale? Entonces eso implicaría que tengo allá un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Entonces, si tiene dos segmentos iguales, el triángulo, entonces es un triángulo isósceles. Y entonces la justificación de esto es por definición de triángulo isósceles. Ahí está. Va, entonces déjame hacerlo un poquito más chiquito. Yo creo que sí se alcanza a ver. Bueno, ahí está. Entonces, ahora, una vez que yo ya hice esto, también fíjense que el teorema, la construcción que acabo de realizar me dividió, voy a decirlo así, me dividió al ángulo BAC, o sea, a todo este ángulo, lo dividió en dos partes. Ahora, ojo, estas dos partes no son iguales. Lo único que yo dibujé para que sea igual o que construí es el segmento AD. Pero por nada del mundo puedo afirmar que bisecó también al ángulo A. Ojo, ¿sale? No puedo decir eso. ¿Está bien? Entonces, lo único que yo puedo decir es que aquí se forman dos ángulos, el ángulo 1 y el ángulo 2, que juntos forman al ángulo A, pero no que son iguales, 1 y 2, ¿sale? Eso es algo muy importante. Ahora, quiero que, perdón, vamos a numerarlos de chúspares.
de diferente manera para que no nos revolvamos. Aquí es el 2. Híjole, aquí me volví a equivocar, perdón. Este es el ángulo 2 y este es el ángulo 1. Ahí está. Ahora, de acuerdo a lo que yo construí, y dado que es un triángulo isósceles, si se fijan, cuando yo marco esos ángulos, pues entonces queda que el ángulo 1 es igual al ángulo B, porque acá estaría utilizando uno de los teoremas que ya demostré con los triángulos isósceles, que decía que ángulos opuestos iguales son ángulos opuestos, perdón, a segmentos o lados iguales son iguales. O sea, básicamente es por la misma definición de triángulo isósceles. A segmentos iguales se le oponen ángulos iguales. Entonces puedo decir que el ángulo 1 es igual al ángulo B. ¿Están de acuerdo? O sea, este ángulo, eso sí lo puedo decir, y eso lo puedo decir porque yo lo construí de esa manera. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a continuar, vamos a bajar un poquito, no quiero perder el dibujito, pero que ustedes se den cuenta de cosas que estamos haciendo. Ahora, cuando yo tengo eso, fíjense que además, como yo les decía, el ángulo A es igual al ángulo 1 más el ángulo 2. Y esto es porque el todo es igual a la suma de sus partes, ¿sale? Pero eso, ojo, no estoy diciendo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, solo estoy diciendo que el ángulo A se dividió en dos partes que no necesariamente son iguales, pero que están conformadas por el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Sale? Entonces, fíjense que también puedo decir lo siguiente, que el ángulo A es igual al ángulo B más el ángulo 2. ¿Están de acuerdo? Y aquí lo único que hice fue sustituir el ángulo A por el ángulo B. Entonces aquí lo único que hice, utilicé un axioma de sustitución. Si este es igual a este, entonces este es igual a... Ya está, sustituí. Pero entonces, fíjense que lo que puedo utilizar aquí es que el ángulo A es más grande que el ángulo B. ¿Y eso por qué puedo decirlo, muchachos? Porque el ángulo A está formado por la suma de estas dos medidas. Y entonces la suma el todo es igual a la suma de sus partes, pero el todo es mayor a cada mayor a cada una de la suma de las partes. Ahí está. Bueno, vamos a escribir mejor este teorema porque no me gustó cómo quedó medio extraño. No, vamos a escribir todo el teorema, el postulado. El todo es igual a la suma de sus partes y mayor a cada una de ellas. Pero entonces, chicos, ¿qué es a lo que llegamos? Justo a lo que teníamos que demostrar, que el ángulo A es mayor que el ángulo B, lo cual debíamos demostrar. Y con esto concluimos este teoremita. Está bonito, ¿no? Y fíjense entonces cómo la construcción auxiliar me permitió demostrar esta propiedad. Este tipo de construcciones, muchachos, son muy importantes al momento también de trabajar con geometría. No siempre vamos a poder utilizarlas, pero en algunas ocasiones sí son necesarias, ¿vale? Entonces ahora, tampoco quiero que ustedes empiecen como a decir, tengo un teorema y voy a construir lo que yo quiera. No, 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 tampoco. Tiene que ser una construcción que sea coherente, que tenga sentido y que sobre todo no transgreda a lo que ustedes están tratando de demostrar o a las hipótesis que tienen principalmente. ¿Sale? Entonces, vamos a demostrar un teoremita más, muchachos. Un teoremita más y ya les voy a dejar a ustedes para que demuestren otros uno y a lo mejor demostramos uno más. ¿Sale? Vamos a ver cómo nos vamos del tiempo. Vamos a poner un teorema más, muchachos. Vámonos rapidito con esto. Teorema 3. El teorema 3 lo que va a decir es algo similar al teorema 2, pero ahora que si yo tengo dos ángulos y uno es mayor que el otro, entonces al ángulo mayor se le va a oponer lado mayor. Fíjese que el anterior era, si yo tengo dos lados y los comparo, entonces doy un resultado con respecto a los ángulos. Ahora me dan los ángulos y tengo que ver los lados, ¿vale? Entonces vamos a decir lo siguiente, en cualquier triángulo,
cualquier triángulo, si dos ángulos son desiguales, entonces al ángulo mayor se le opone un lado mayor. Es como una consecuencia natural del teorema anterior, ¿no? Entonces, si ya te comparé dos lados y te dije qué onda con los ángulos, ahorita yo te doy los ángulos y te puedo decir algo de los lados, ¿sale? Entonces vamos a dibujar un triángulo cualquiera, chicos. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. No, no voy a utilizar uno de los que ya hice porque pues ya le puse bastantes cosas. Vamos a dibujar uno genérico, otra vez. Se pueden dar cuenta, me gustan mucho estas formas. Bueno, no tiene que ser, parece isósceles, vamos a borrarlo, no quiero que parezca nada, ¿no? Sino que sea un triángulo cualquiera, eso es lo importante. Mejor así, así, este parece como un poquito más general, ¿no? A, B y C. Ahí tengo el triángulo A, B y C. Y vamos a tener entonces las siguientes hipótesis. Por hipótesis, tengo que el triángulo ABC es un triángulo cualquiera, ahí está, cualquiera. Y además, esto me están diciendo qué onda con los lados, con dos ángulos. Entonces, para trabajar, vamos a contar con esos dos ángulos, ¿no? Y ahí, si ustedes se fijan, por el dibujo que yo tengo, puedo decir o podría yo suponer que el ángulo A es más grande que el ángulo B, ¿sale? Por la figura y porque así lo estoy construyendo, ¿sale? Así construí mi triangulito, de manera general podría ser otro, ¿sale? Entonces ahí está. Pero estoy comparando esos dos ángulos y estoy afirmando lo que ustedes ven allá, que el ángulo A es más grande que el ángulo B. Ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que el lado BC es más grande que el lado AC, ¿sale? Entonces voy a referirme ahorita a los lados, este y este. ¿Va? Ok, bueno, eso es lo que vamos a demostrar ahorita. Esta demostración, muchachos, vamos a hacerla un poquito diferente. No voy a hacer una construcción general, ni una construcción auxiliar, perdón, pero vamos a hacerla por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. Ustedes recuerden, la reducción al absurdo también la utilizábamos en cálculo. Y básicamente se supone en la reducción al absurdo, las demostraciones en la reducción al absurdo, se niega la tesis y se debe de llegar a una contradicción, ¿sale? Para demostrar entonces que la única posibilidad plausible o posible, vamos a decirlo así, posibilidad posible, no, o si mejor dicho, la única posibilidad que queda es la que me estaba marcando en la tesis. Repito, niego la tesis y entonces demuestro algo que no es posible o llego a una contradicción con respecto a lo que me dieron de hipótesis. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, vamos a tratar de demostrar que no es posible eso si niego la tesis. ¿Sale? Entonces, si yo niego la tesis, si yo niego que BC sea mayor a AC, entonces me van a quedar dos posibilidades, si se dan cuenta, por la ley de la tricotomía. Si lo niego, entonces puedo decir que pueden ser iguales o que son diferentes. Pero entonces que BC es menor que AC. ¿Va? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Entonces, el número uno siempre va a ser la hipótesis, muchachos. Esa siempre le vamos a dar la de entrada. Y número dos, entonces vamos a negar la hipótesis, ¿sale? Entonces vamos a hacer la negación de la hipótesis. Vamos a supongamos que BC es igual a AC, porque es la única posibilidad que nos queda, o que BC sea menor a AC. Y esto lo puedo decir por tricotomía. Tricotomía. Y estoy además negando la tesis. Y cuando niego la tesis, las únicas posibilidades que me quedan es decir que son iguales o que BC es menor que AC. Es decir, estoy diciendo que esta no es posible. Esta no se puede.
Y cuando yo parta de estas, tengo que llegar a una contradicción con respecto a la hipótesis, por ejemplo. Ese es el plan de la demostración, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el caso uno, ¿sale? Vamos a hacer un caso uno cuando BC es igual a AC. Vamos a empezar por allá. Ahora, si BC es igual a AC, ¿sale? Si BC es igual a AC, fíjense entonces que si yo supongo esto, entonces, número 3, el triángulo ABC es isósceles. ¿Se dan cuenta? Y esto por definición de isósceles. Por definición de isósceles. Ahora, si yo tengo que el triángulo ABC es isósceles, pues entonces el ángulo A es igual al ángulo B. Número 4, y la justificación es que ángulos opuestos a segmentos, a ángulos opuestos a lados iguales son iguales. Y de hecho, por definición de triángulo isósceles. Pero si se dan cuenta que esto es una super contradicción. Contradiction. ¿Por qué? Porque el número 5 no puede ser. Porque supuse, o por hipótesis, mejor dicho, porque por hipótesis el ángulo A es más grande que el ángulo B. Entonces, aquí está la contradicción. Fíjense, esta es la hipótesis que me estaban dando. Supongo supongo negativa la tesis, y entonces llega una contradicción con respecto a la hipótesis dada. Por lo tanto, el caso BC igual a C no es posible. Vamos a escribirlo así. Por lo tanto, BC igual a AC no es posible. Boom. Entonces vamos a hacer el caso 2. Caso 2. Cuando BC es más pequeñito que AC. ¿Sale? Si BC es menor que AC, entonces puedo tener lo siguiente. Que sí, entonces este caso, chicos, se los dejo para que ustedes intenten. Inténtenlo. De hecho, si ustedes se fijan, este BC menor que AC es exactamente a este teoremita, ¿sí se dan cuenta? Y entonces podemos utilizar el teorema anterior. Entonces, si BC es menor que AC, entonces podemos decir, vamos a demostrar, vamos a terminarlo, chicos, vamos a terminarlo, que el ángulo B es más grande al ángulo A. ¿Y esto por qué? Por el teorema anterior, por el teorema 2. ¿Sí, el 2? Sí, porque este es el 3, ¿verdad? Sí, y el teorema 2, si ustedes se fijan, lo que decía es que en cualquier triángulo, si dos lados son desiguales, entonces al lado mayor se le pone un mayor ángulo. El teorema 2. Y entonces, si ustedes se fijan, esto también me lleva a una supercontradicción. ¿Cuál es la contradicción? Porque se tenía por hipótesis que el ángulo A era mayor al ángulo B. Y por lo tanto, si ya demostré que este no es posible y este tampoco es posible, por lo tanto, la única posibilidad que queda es que BC, perdón, que BC, sí, que BC, aquí me equivoqué, perdón, que BC sea más grande que AC. Entonces, pues así terminamos con este teoremita. ¿Vale? En un momento más, chicos, yo les comparto otros dos teoremitas para que ustedes demuestren y que ustedes intenten, por ejemplo, para que ustedes vean otras propiedades. Un siguiente teorema que vamos y que yo les voy a pedir que demuestren es la desigualdad triangular, ¿saben? De hecho, la desigualdad triangular, yo les pediría que demuestren los siguientes teoremas. Vamos a hacerlos, vamos a copiarlos y quisiera que ustedes investiguen algunas demostraciones. El teorema 4 va a ser que en cualquier triángulo, la medida
de un lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Y esta es la famosa desigualdad triangular, muchachos. La medida de los dos lados es menor que la medida de cualquiera de los lados de un triángulo es menor que la suma de los otros dos. Y el teorema 5 que quiero que ustedes demuestren e investiguen una demostración es el siguiente. La distancia más corta de un punto a una recta es la perpendicular que los une. Y ese está muy bueno, este teorema es muy bueno. Entonces lo que estamos diciendo es esto. Si yo trazo una perpendicular a una recta L, vamos a decir por este punto P, obviamente tiene que ser de 90 grados acá para que sea perpendicular. Este segmento PA, por ejemplo, es el más chiquitito que hay. Si ustedes trazan otro, este segmento va a ser más grande que este. Buenísimo ese teoremita. Entonces, la distancia más corta de un punto a una recta es la perpendicular que los une. Está buenísimo ese teoremita. Porque me permite de alguna manera expresar relaciones entre los segmentos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Me permite ahora sí hablar un poco sobre la distancia entre un punto y una recta. Entonces, la distancia más corta para que tú recorras va a ser la perpendicular. Y eso es algo muy importante. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta acá en este video. Más adelantito les dejo esos dos para que ustedes investiguen las demostraciones. Inténtenlos, muchachos, antes de demostrarlo, antes de buscar las demostraciones, inténtenlos. El último es uno que se hace también por reducción al absurdo. Entonces, ahí se los dejo para que ustedes también practiquen un poco, ¿sale? Entonces, más adelantito también les vamos a subir un poquito más de tarea. Nos vemos en la siguiente video o en la siguiente sesión. Un gusto saludarlos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.